Ahora sí. Mil disculpas, pero no me valía la página web, entonces le descargué el documento. Listo. Ya. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, chicos, muy buenos días con todos. Espero que tengan un excelente día. No sé si esta sea su primera clase. Espero que sí, porque despertarse a las 7 de las clases es mortal, peor en verano que avanza tan rápido la clase. Bueno, su profe Andrea nos ha pedido que por favor les ayudemos con un taller de cómo escribir un ensayo expositivo. Ya hemos trabajado varias veces con Andrea, es una excelente profe de psicología y pues con mucho gusto estamos prestos para ayudarle siempre, para satisfacer las necesidades de su clase, de sus estudiantes. Entonces ahí está, ella es una excelente profe que está muy preocupada por ustedes. Nos cuenta que ustedes son estudiantes de distintas carreras, no todos estudian psicología. Sin embargo, esta es un taller que les va a servir un montón para este y para cualquier clase, sea cual sea la carrera que estén estudiando. Lo que sí les voy a pedir un favor súper especial, esta no es una clase más, nosotros no somos estudiantes de la clase y no es una exposición que vamos a dar como parte de la clase, es un taller que quiero que sea bastante dinámico, bastante participativo y les rogaría que por favor, solo si por una causa muy, muy, muy fuerte no pudiesen prender su cámara, no lo hagan, pero el resto por favor prenda la cámara para ver con quiénes estamos. Muchas gracias, Jefferson, Dominic. Eso, gracias, Diego, María Alejandra. Déjenme verles a todos. Listo, gracias, Paula, Jocelyn. Ok. El resto espero que esté ahí y también interactúe, aunque no pueda ver su foto. Espero que estén atentos porque como les digo, va a ser bastante interactivo el taller. Ok. Bueno, vemos si hay alguien más. Pero bueno, estén atentos igual porque todos vamos a participar, ¿ok? Listo. Entonces, nosotros somos tutores del Writing Center. El Writing Center es un programa que abrió en el primer semestre del año 2019-2020 y somos básicamente un Learning Center, pero de escritura académica, tanto en inglés y en español. Entonces, estamos aquí para ayudarles en todo trabajo escrito que tengan para cualquier clase de la universidad. Como siempre les digo a los estudiantes a los que les doy tutorías, nosotros somos un centro de escritura que básicamente les ayuda a ustedes a ser mejores escritores, ¿sí? No somos una mecánica de ensayos que ustedes traen su ensayo y nosotros les dejamos listo para que ustedes saquen un 100, saquen una A. No funciona así. Nosotros les ayudamos a ustedes a identificar aquellos posibles errores que pueden estar cometiendo en su escritura para que sea una escritura más coherente, más clara, y les damos todas las herramientas y muchos de los tips que ya vamos a ver a continuación para que ustedes presenten un mejor trabajo y, como les digo, para que sean mejores escritores, y no solamente para que aprueben la clase, sino para que para que esto les sirva como una herramienta de vida. O sea, creo que escribir es algo súper esencial, sobre todo a nivel profesional. Uno siempre cuando para cualquier carrera, ya sean las carreras médicas, las carreras de administración, cosas empresariales, cualquiera que sea su área, o sea, creo que cuando uno tiene que aplicar siempre tiene que hacer un personal statement, o ellos, créanme, se fijan siempre en eso, o sea, si no les gusta su resumen, o sea, ese statement que ustedes hicieron acerca de ustedes mismos, créanme que ni siquiera van a revisar el resto del texto. Entonces también eso en la parte profesional, en la parte cotidiana, por así decirlo,
el poder escribir de manera correcta es algo esencial porque es como nosotros nos expresamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras críticas de manera escrita. Entonces, si lo sabemos hacer bien y correcto, pues tenemos un futuro exitoso asegurado. Eso entre muchas cosas que es lo bueno de escribir. Entonces, por eso es que la clase de escritura académica y también la de Writing and Rhetoric, que es una clase básica y súper elemental del Colegio General. Entonces, el día de hoy, como les digo, es un taller un poco más dinámico. No es una exposición más de la clase. Y aquí también vamos a ver algunas cosas que tal vez nunca vieron en sus clases de escritura académica. Pero que les va a servir un montón. O sea, son unos tips que nosotros hemos, que bueno, ya con la experiencia de eh, más de 2 años siendo tutores de writing, hemos podido sacar de tantas tutorías que hemos dado, hemos identificado cuáles son las necesidades o los vacíos que tienen los estudiantes para el momento de escribir. Bueno, ahora sí avancemos. Entonces, los tutores del día de hoy somos Steffi Aguilar, ella estudia biotecnología, y yo soy Juan Pablo Carrión, estudio odontología. Entonces, Steffi, por favor, si nos ayudas con una breve presentación tuya. Sí, hola chicos, espero que todos estén muy bien. Bueno, yo soy tutora en el writing desde agosto del 2020 y estoy muy feliz de estar aquí para ayudarles. Primero quería preguntarles cuántos de ustedes ya tomaron escritura académica, si pueden alzar la mano, porfa, aquí mismo en Zoom. Ajá, ya. Ya súper bien, o sea, todos ya tomaron escritura académica, entonces les vamos a hacer también unas preguntas porque son cosas que ustedes ya saben, pero no se preocupen, igual si tienen cualquier duda o pregunta pueden alzar la mano y si ven que ya estamos avanzando del tema y se va su pregunta, nos interrumpen nomás, ¿ya? Entonces espero que se sientan libres de preguntar y cualquier duda que tengan ahí nos avisa. Perfecto, muchas gracias, Steffi. Yo soy Juan Pablo Carrión, yo estudio odontología, soy tutor desde que el Writing Center abrió, hace 2 años, como les comenté. Aparte fui asistente de la clase de Composición 2, cuando escritura académica se llamaba Composición 2. Yo ya llevo algunos años en la universidad, yo antes estudiaba medicina, pero por algunas razones, bueno, por muchas razones personales y otras razones me cambié de carrera, y estoy súper contento en mi nueva carrera. Tengo bastante experiencia en la redacción de artículos, en el proofreading de papers indexados, bueno, de papers en revistas indexadas. También he hecho algunas publicaciones en medios de divulgación médica, básicamente. Eso, entonces, es un gusto poder compartir este conocimiento, esta experiencia y este taller con ustedes. Ahorita les estoy copiando en el chat un link de Padlet en el que vamos a trabajar en una actividad ya mismo. Bueno, entonces estos son los temas que nos pidió Andrea. Vamos a hablar un poco sobre la escritura académica versus la escritura creativa, qué es un ensayo, los tipos de ensayos, cómo hacer un esquema, cómo no confundirnos la introducción con el cuerpo del ensayo, establecer una tesis adecuada, el uso del parafraseo y el formato APA. Pero lo más breve del formato APA. Cualquier otra duda que tengan acerca de esto, pueden tomar una cita en el Writing Center. Ya van a ver todas las posibilidades que tenemos. Ok, bien. Entonces, vamos a ver primero cuál es la diferencia entre la escritura académica contra la escritura creativa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a participar un poquito. Sofía Medina, ¿nos podrías decir, por favor, para ti, cuál es la diferencia entre la escritura académica y la escritura creativa, o el resto de la escritura en general? Ajá, yo creo que la escritura académica se basa más en hechos, en el sentido de que no das tu opinión. O sea, de alguna manera sí, pero te basas solamente como que en textos académicos. Y en cambio la escritura creativa puedes escoger un tema y modificarlo a tu gusto. Por ejemplo, si es que quieres hablar de la religión, no necesariamente tienes que hablar sobre la Biblia, sino que puedes hablar de lo hermosa que es la religión o interpretaciones propias. Ujú. Sí, muy buen concepto, Sofía, muchas gracias. ¿Nos ayudas, porfa, Judy Almeida? Sí,
Bueno, igualmente creo que la escritura académica es más científica y puede ser hasta así, es más creíble por todos los datos que se recolectan para hacer este artículo. En Ya, cambio, la escritura creativa no necesariamente necesitas toda la información. exactamente. Muchas gracias por sus definiciones, estuvieron perfectas. Como ustedes dicen, la escritura académica es más científica, es más neutral, es más basada en datos. Y básicamente la escritura creativa puede ser cualquier tipo de literatura, la poesía, la novela, otro tipo de narrativa. El mismo, podríamos decir que la escritura o la redacción periodística es en cierta forma un poco de creativa porque es más una expresión de arte, ¿no es cierto? Entonces es más libre, o sea, es como el escritor quiere transmitir su mensaje, transmitir su arte. Puede hacer uso subjetivo de los elementos de la escritura y este tipo de cosas. Entonces, aquí podemos ver las diferencias, pero básicamente es eso, o sea, la literatura difiere mucho de la escritura creativa porque, como les digo, es una expresión de arte, entonces o sea, rompe los esquemas o rompe las reglas generales de la escritura. Entonces aquí vamos a ver algunas diferencias, súper breve. Dice que la escritura académica es usada para la investigación, para proyectos, para conferencias, para papers, para ensayos, para abstracts, reportes, etc. Y el resto de escritura es usada para letras, correos, periódicos, artículos, etc. También en la escritura académica tenemos un uso formal, objetivo, conciso y con un lenguaje conciso. El resto de escritura, incluyendo la escritura creativa, tenemos usos informales, semiformales, de un lenguaje semiformal. No usamos, no usamos abreviaciones o contracciones, no usamos, no recuerdo la palabra literal de la traducción de slang, pero bueno, o sea, no usamos palabras informales para referirnos a palabras que tengan otro significado. Y siempre usamos las referencias y las citaciones, mientras que en el resto de escritura no lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que pensar que es un poco más esquemático, un poco más, tiene que ser un poco más neutral. O sea, como yo aprendí esto, es que la escritura académica tiene que ser bastante neutral en el sentido de que cualquier persona en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo de la historia puede entender el texto porque el texto se sostiene por sí solo. Entonces, por eso también escribimos, por ejemplo, de manera impersonal, o sea, no decimos nosotros, pensamos, creemos los ecuatorianos, los latinos, los sudamericanos, o no escribimos con ningún tipo de afiliación, porque la persona que tiene que leer tiene que saber que va en o sea, este es el contexto académico, o sea, está escrito para cualquier persona que lo quiera entender, ¿no es cierto? Más o menos como yo aprendí esto es que tenemos que escribir, la escritura académica es escrita como para un marciano, o sea, que no sabe nada de la Tierra, que no es ecuatoriano, que no tiene cierta edad, que no tiene cierta afiliación política, que no tiene tal o cual gusto, ¿no es cierto? Entonces, siempre de una manera muy neutral, pero clara. Ya, ahora sí, ¿qué es un ensayo? Y para esto también va a ser interactivo. Ahora sí, por favor, les mandé por el chat un link del Padlet, entonces vamos a ir al Padlet para trabajar ahí. Todos entren, porfa. Ya comparto la pantalla yo también. Entonces creo que ya estamos ahí. Entonces, por favor, escriban para ustedes qué es un ensayo. Disculpa, Juan Pablo, ¿podrías reenviar el link del Padlet, please? Claro que sí. Gracias. Ya está ahí otra vez. Ahora déjenme compartir esta parte de la pantalla donde se me fue el zoom. Le di un poco a mi compu. Compartir, ¿dónde está? Aquí. Listo. Ahí estamos bien. Bueno, no pusieron nombres, pero vamos a ver. Nos dicen que un ensayo es un escrito, es un texto que puede expresar. Un ensayo es un tipo de texto académico que trata todavía escribiendo. Trata de, no sé si va a seguir escribiendo o se quedó ahí. Es una expresión escrita de un tema específico en el que expone un determinado concepto. Ajá. Muy buenos conceptos.
Un ensayo es un texto que es la evidencia o la justificación de una tesis. Muy bien. A ver. Ujú. Todas las definiciones están correctas. Veamos qué nos dice Paula Villamarín. ¿Nos puedes leer tu concepto, por favor? Ya, a ver, justo estaba terminando de escribirle. O sea, según yo es un tipo de texto en el que puedes presentar tus ideas y que tiene introducción, cuerpo y conclusión. Perfecto. Muchas gracias. Como les digo, todos los conceptos están muy bien, están correctos. Am, pero bueno, ¿alguien se ha preguntado por qué literalmente se llama ensayo el ensayo? ¿Alguna idea? Ya. Bueno, como les digo, esto es lo más interactivo que podemos dar el taller. Entonces, verán, ensayo es como, digamos que ustedes son músicos, ¿no es cierto? Y quieren ensayar una canción. O sea, no siempre les va a salir a la primera la canción, ¿no es cierto? Tienen que repetir, se fueron en el tiempo, o el ritmo no está muy bien, o se olvidaron la letra, si son los cantantes, etcétera, ¿no es cierto? Más o menos es lo mismo. Cuando se llama ensayo porque nosotros estamos ensayando una idea, sea cual sea el tipo del ensayo, sea ensayo expositivo, argumentativo, contraargumentativo, o sea como sea, estamos de hecho ensayando una idea. Y quiero que entiendan esto porque cuando nosotros somos estudiantes, digamos que académicamente no somos nadie, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera hemos terminado el pregrado. O sea, en nuestros campos somos cualquier cosa, o sea, nadie nos toma en serio, no tenemos una maestría, no tenemos un doctorado, no tenemos publicaciones, o sea, no tenemos una autoridad académica todavía, ¿no es cierto? Sin embargo, desde siempre, o sea, desde que tenemos uso de nuestra razón, podemos ensayar ideas, ¿no es cierto? O sea, nosotros creo que de niños nos ponemos muy existenciales hasta de los 3 a los 6 años y les preguntamos a nuestros papás, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de la vida, no es cierto? Entonces, desde ya estamos pensando cosas, ¿no es cierto? Y lo que quiero que entiendan es que se llama ensayo porque literalmente no vamos a, o sea, lo que sea que escribamos, el pensamiento que tengamos o lo que queramos discutir, lo que estemos analizando, comentando, no es, eh, no es que eso sea 100% real, ¿no es cierto? O sea, no es que lo que vayamos a escribir o el argumento o la tesis que tengamos es así, o sea, es una perspectiva nuestra, es un pensamiento nuestro, que a través de nuestro escrito vamos a defender y vamos a explicar por qué pensamos que es así. Y por eso es que la escritura académica también es bastante persuasiva, porque queremos convencer a nuestro público, a nuestros lectores, de que la forma en la que nosotros pensamos es la correcta, sea cual sea el tema. Entonces, eso es un ensayo, o sea, no es que somos dueños de la verdad y lo que escribimos es completamente cierto o es así la realidad. Por ejemplo, vamos a usar de ejemplo el aborto, ya que es como que un tema súper controversial. Entonces, ahí vamos viendo, o sea, la postura que ustedes tengan pueden estar a favor, pueden estar en contra, pueden estar analizando la parte social, la parte jurídica, la parte legal, la parte cultural, la educación sexual o un montón de cosas, o sea, ahí vamos viendo, como les digo, el pensamiento que ustedes tengan, el argumento que ustedes piensen, esté en favor, en contra, o sea, lo que sea que quieran decir, no es que así es la realidad, o sea, no es que ustedes son los dueños de la verdad y lo que está escrito es lo correcto. Y eso es lo chévere, o sea, cada persona pensamos distinto y cada persona tenemos derecho a pensar distinto. Entonces, lo que enseñamos en las clases de escritura académica en inglés y en español no es a que ustedes escriban conforme a lo que al profesor le gusta o los temas que el profesor le gusta o evitar lo que el profesor no le gusta, porque de eso no se trata. O sea, si ustedes pueden pensar completamente distinto a lo que a lo que el profesor piensa o la tendencia política o las preferencias académicas, eso no importa. O sea, lo que les enseñamos en la clase es que tengan herramientas para expresar de manera correcta sus ideas, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero que les quede claro porque muchas veces tenemos miedo de escribir ensayos porque pensamos que, no sé, tal vez no tengo muchas bases, no voy a tener muchas referencias, no tengo mucho sustento académico o artículos o este tipo de cosas para sustentar lo que quiero, ¿no es cierto? Por eso es que esto es un ensayo, o sea, no es no es un trabajo de titulación, lo que nosotros antes hacíamos que era la tesis, no es un paper académico, o sea, no va a estar en una revista importante como Science o alguna revista de ciencias sociales, ¿no es cierto? O sea, es un ensayo, estoy ensayando mi idea, entonces puedo equivocarme. Pero lo que sí es que tengo que hacerlo de manera correcta y usar todos los elementos para que mi ensayo
quede bien y sea sobre todo comprensible. Entonces eso, por eso es que se llama ensayo. Déjenme volver a la presentación. Listo. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier inquietud que quieran decir, cualquier comentario, por favor nos interrumpen sin problema. Y hicimos la actividad en el Padlet. Ahora algo que también me tomo un tiempo para explicarles a todos los chicos y estudiantes a los que les doy las tutorías. Antes la clase se llamaba composición. Igual en inglés era composition and rhetoric, no writing and rhetoric, ni tampoco se llamaba escritura académica en español. Entonces se llamaba composición. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué creen que se llamaba composición? A ver, vamos a pedir la participación de alguien más. Antonella, ¿nos podrías ayudar? ¿Por qué crees que también, la escritura antes se la determinaba como composición? Antonella, ¿estás ahí? Sí, tal vez porque tienes que componer como que estos diferentes párrafos y estas diferentes partes para tener como que un todo. Exactamente. Un todo armónico. Sí, piensen en la escritura académica o en la composición o el escrito de textos, sea cual sea, como componer una canción. El fin último de componer una canción es que se escuche bien, ¿no es cierto? Entonces, uniendo todos los elementos de la canción, o sea, la música, el ritmo, la armonía, los tiempos, la letra, ese montón de cosas que nosotros unimos, va a hacer que la canción quede bien. O sea, y al final escucho y escucho y escucho y otra vez y cuando ya me suena bien, digo, ya, la canción está compuesta, ahora sí la puedo cantar en público, la puedo publicar, puedo ponerla en YouTube, etcétera, ¿no es cierto? Y más o menos piensen en sus ensayos cuando los estén editando y revisando, tiene que pasar exactamente lo mismo. O sea, queremos que nuestro ensayo suene bien y quiero que se queden con esto claro porque cuando estén editando cualquier tipo de texto que ustedes estén haciendo de cualquier escrito, la mejor forma de editarlo y corregirlo es leerlo en voz alta. Porque cuando ustedes leen en voz alta, ustedes se pueden dar cuenta de aquellas cosas que no se dan cuenta cuando ustedes solo hacen el ejercicio de la escritura en su mente. Entonces pueden decir como que esta oración está muy larga, esto no tiene sentido, esto está de más, aquí me falta un punto, esta oración está muy corta, esto mejor le elimino, creo que me falta añadir algo por acá, pero eso sí, créanme que tienen que escuchar sus escritos, entonces tienen que editarlos y corregirlos ustedes mismos en voz alta y créanme que esa es una herramienta excelente que les va a ayudar un montón para cualquier cosa que estén escribiendo. Entonces, al igual que en la canción, nosotros usamos todos los elementos para componer la canción y que se escuche bien, todos los elementos que ya les dije, en la escritura es lo mismo, o sea, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestra tesis, tenemos nuestros textos, tenemos nuestras referencias, tenemos que usar el formato APA, y todo esto para que nuestros párrafos sean cohesivos, se puedan entender, fluyan al momento que les leamos, tengan una organización esquemática, sean, ya dije coherentes, creo que sí, fluyan y sobre todo que tengan una secuencia y una consecuencia lógica, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos, o sea, hacer bien las citas, tener unas referencias, entonces, ya teniendo todo eso, es que nuestro ensayo va a literalmente escucharse y a sonar bien, ¿ok? Sigamos. Ya, tenemos varios tipos de ensayos. Para avanzar ya un poco más rápido, nos vamos a enfocar solamente en el que nos pidió su profe, que es el expositivo. Pero bueno, vamos a leer los que yo creo que son los más importantes, los que vamos a usar más en la universidad. Entonces, por favor, Anthony, ¿nos podrías ayudar leyendo el ensayo argumentativo? Anthony, ¿estás ahí? Sí, se me cortó. ¿Podría repetirme la pregunta? Por favor, no era pregunta, solo quería que nos ayudes leyendo qué es el ensayo argumentativo. Ah, ya. En este caso, el ensayo argumentativo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Perfecto, muchas gracias. Vamos con el crítico Andrés Bastidas. Ya. Expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, etc. Muchas gracias. Y ahora sí, el expositivo. Yael Roldán. Ya. Este en específico se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como les digo, no vamos a entrar en detalles de cada uno, pero es bueno un poco diferenciar. El argumentativo del expositivo, que creo que son los dos tipos de ensayos que más usamos, por ejemplo, en la clase de escritura académica y también para el resto de textos del resto de sus clases. Expositivo es eso, o sea, es exponer, es explicar de manera sencilla y breve algún tema específico, o sea, solo como que relatar lo que está pasando, ¿no es cierto? El argumentativo es más basado en algún punto de vista y cómo vamos a defender nuestro punto de vista con respecto a algo, ¿no es cierto? Algo también que les quiero mencionar es que, por ejemplo, no existe, o sea, en ningún sentido, ni si hagamos un ensayo descriptivo o expositivo, existe el 100% de objetividad. O sea, el mismo tema, o sea, o la misma idea principal que tomemos, y los ejes, y la conclusión que hagamos, o sea, habla mucho de la voz del escritor, ¿no es cierto? De quien escribe, o sea, ¿cómo le enfocamos? O sea, si por ejemplo, sigo con el ejemplo del aborto, creo que es el mejor ejemplo para usar, porque es un poco controversial y todos tenemos, o sea, tal vez no sepamos mucho al respecto, pero tenemos sensaciones, o nos causa sensaciones, o pensamientos, o prejuicios, o un montón de tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, con respecto, o sea, si vamos a escribir, por ejemplo, un ensayo expositivo acerca del aborto, no vamos a dar una opinión, no vamos a decir si está bien, si está mal, si estamos a favor, si estamos en contra, o lo que sea que pensamos, ¿no es cierto? Solo vamos a describir, o sea, por ejemplo, y esto también quiero que cachen súper bien porque ahora que tenemos el Internet y en nuestra mano como que toda la información habida y por haber en el mundo, al momento de escribir podemos tener mucha información al respecto de un tema, ¿no es cierto? Pero ahí es importante, súper importante que nosotros tengamos definida la tesis, que ya vamos a ir a ese punto, para saber de qué escribir y qué información me sirve y qué información no me sirve, ¿no es cierto? Pero en ese caso, o sea, como la información es tan amplia y podría ser algo tan abstracto, tenemos que ir concretando y para eso tenemos que hacer el esquema. Pero a lo que quiero ir es que tenemos que ser súper objetivos en a qué vamos a direccionar, o sea, enfocarnos más en algo más específico. O sea, por ejemplo, en el caso de expositivo podríamos decir que vamos a exponer acerca de la situación legal del aborto en el Ecuador. Algo que acaba de pasar, que despenalizaron el aborto por violación en el Ecuador, por ejemplo, podremos exponer de eso, ¿no es cierto? Podemos explicar. Como decía acá en la diapositiva anterior, que me gusta un montón, dice, este en específico se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas, ¿no es cierto? Pero aquí, como les digo, solo vamos a evitar las opiniones. Por eso es como que el tipo de ensayo más sencillo que podemos escribir. Ya. Ahora vamos a hablar del esquema básico de un ensayo. Nosotros, para cualquier tipo de ensayo, sea argumentativo, contraargumentativo, un análisis crítico, un comentario o este dispositivo que vamos a ver, nosotros nos basamos, o sea, tomamos como base el ensayo de 5 párrafos. JP, Entonces, es que Carmen tiene una pregunta. Sí, Juan Pablo, perdón que te interrumpa. No te Una preocupes. pregunta. ¿Sí? Pero en este caso que tú dices lo del aborto, ¿no sería más prudente usar un ensayo argumentativo? Porque tienes que dar razones. Bueno, como dices, dar razones es más como, ya nos vamos más como al tipo de persuasión, porque queremos que las personas tengan cierta perspectiva o cierta idea, o ya vean más o menos como, más o menos como que compartan tu idea de cómo contemplas aquel tema, ¿no es cierto? Pero eso te digo, o sea, podemos hacer un ensayo de cualquier tipo sobre cualquier tema. Podemos empezar con el expositivo y de cierta forma esto es así como hacemos en las clases de escritura académica, porque empezamos como, o sea, vamos a hacer del mismo tema todo. Entonces, por ejemplo, hacemos de cambio climático o conservación ambiental. Entonces, primero haz un ensayo expositivo, después vamos al argumentativo, después vamos al contraargumentativo. Entonces, ¿sí me explico? O sea, puede ser un ensayo de cualquier tema y de cualquier tipo. O sea, puede ser cualquier tipo de ensayo sobre cualquier tema, ¿no es cierto? Entonces, Perfecto, gracias. de nada. Entonces, al principio vas a explicar, o sea, tal vez vas tal vez a lo más básico, qué es el aborto, qué dicen las leyes de distintos países, o sea, desde lo más básico podemos ir con la definición del aborto según la Real Academia de la Lengua, según tales pensadores, tales sociólogos, tales psicólogos, tales médicos, ¿no es cierto? Porque hay personas que lo muestran distinto, ¿no es cierto? Y tal vez solo como una exposición, ¿no es cierto? O sea, estas personas ven esto, la iglesia lo contempla así, o sea, solo estás explicando. No estás analizando si está bien o está mal, ¿no es cierto? Entonces,
Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Bueno, entonces le estaba contando que... Sí, mil nosotros- gracias, Juan Pablo. De nada. Ok. Entonces, el esquema básico de un ensayo, como les digo, tomamos como base el ensayo de 5 párrafos, donde tenemos un párrafo de introducción, un párrafo por cada eje de nuestro ensayo y un párrafo de conclusión, ¿no es cierto? Entonces, ese es el esquema más básico de cualquier tipo de ensayo. Aquí vemos este monstruo. Bueno, fíjense que tiene como que el cuerpo, su cabeza y sus patitas delanteras, es como que la introducción. Ahí vemos que tiene dientes y unos cuernos. No voy a usar esta ilustración para explicarles. Creo que lo explico mejor a la manera que siempre lo explico, pero es más o menos para que se den cuenta. Hay otras personas que hacen un esquema de un sándwich, pero el del sándwich yo usé para cómo Steffi les va a explicar las citas. Entonces tenemos el cuerpo, el desarrollo, entonces tenemos un eje por cada cosa, que es como que el sostén o la parte visceral de este monstruo, y la conclusión, sus otras patas y la cola, que es cómo vamos a concluir el párrafo. Vamos a ir viendo cada parte de esto, pero eso, tomen como base esto. Yo sé que van a escribir cosas más largas, cosas de 10 páginas, papers mucho más largos, tal vez sí tengan que hacer un trabajo de titulación, una monografía, una tesis, pero básense siempre en esto. O sea, siempre tenemos que tener una introducción, tenemos que en el cuerpo explicar o expandir nuestras ideas secundarias o nuestras ideas de soporte para nuestra tesis o nuestro argumento o nuestra idea principal, y la conclusión que ya vamos a ver, que para mí es una de las partes más importantes del ensayo. Bien, entonces aquí sí su profe nos pidió que hagamos un montón de énfasis en esta parte de la introducción. Entonces tenemos que hacer, verán, la escritura académica no es matemática, o sea, aquí no hay leyes matemáticas ni físicas para escribir. Pero si hay algo que sí se tiene que cumplir a cabalidad, es que en la introducción tiene que estar súper bien definida la tesis, la idea principal o el argumento, y mencionar los ejes de los que vamos a hablar, ¿no es cierto? Esto no se lo van a enseñar en ninguna clase, pero es algo que muchos tutores sabemos a través de la experiencia y del tiempo, es que, y bueno, los profes también, porque esto también nos los enseñaron los profesores, es que alguien que lea, por ejemplo, la introducción y la conclusión de su ensayo o de su texto, ya debería saber todo lo que ustedes escribieron. Obviamente, si quiere ahondar en sus pensamientos, va a leer los párrafos, pero básicamente la introducción y la conclusión tiene que tener todo su pensamiento definido y súper claro. O sea, para que sepan lo importante de la introducción y de la conclusión. Entonces, siempre tiene que estar súper bien definida la tesis, el argumento y la idea principal. Y sobre todo, es súper importante que esté claro y definido. O sea, si ustedes lo tienen definido, escribir es muy fácil. O sea, ahí sí ya no tienen que irse por las ramas porque saben de qué están escribiendo. Y siempre definen la tesis como una afirmación y que se limite a una oración. O sea, siempre hagan esta pregunta, ok, aquí está mi introducción, está aquí mi tesis, ¿cuál es mi tesis? Y esto siempre les digo a los estudiantes, o sea, yo no quiero que me lean su oración de tesis, sino quiero que me lo digan. O sea, no les digo que me lo lean, sino que me lo digan. Dime por favor cuál es la tesis de este ensayo. Entonces ellos a veces, o sea, algunos sí lo pueden decir directamente y lo dicen en una oración y está súper claro y definido para ellos, pero otros, aquí viene el inicio de cuando tienen dificultades de escribir porque no tienen definida la tesis. Y cuando no tienes definida la tesis puedes irte por las ramas. Y tienes muchos problemas en definir o tienes mucha información y no sabes cómo compactar esa información y ahí surgen los problemas. Entonces, cuando tienes definida la tesis es súper fácil escribir. Y eso sí, como les digo, no es matemáticas, pero es algo que sí tiene que cumplir su introducción de ley. Tienen que mencionar también muy breve los ejes, o sea, no tienen que decirnos como que, por ejemplo, en la parte del aborto, voy a hablar de la parte social, de la parte legal y de la parte de educación sexual. O sea, solo mencionados, ¿no es cierto? Entonces voy a defender voy a defender mi tesis o voy a sustentar mi argumento con estos ejes, pero en la introducción solo los menciono. Ya voy a tener un párrafo completo para hablar de cada uno de los ejes. Entonces, eso tengan súper claro porque a veces pasan unos errores en la introducción. A veces pasa que escribimos mucho acerca de los ejes, lo cual es innecesario porque ya vamos a tener párrafos completos para escribir acerca de esos temas. Otra cosa es que damos mucho contexto. Este es un problema muy común, pero es fácil de resolver. Cuando ustedes cuando hacen mucho contexto en el párrafo y su párrafo introductorio no cumple que tiene la tesis, ni han mencionado los ejes y tampoco tiene como que la oración de gancho, que bueno, eso es más para la escritura en inglés.
No es tan difícil porque no han puesto, o sea, no han puesto ni su tesis, ni han mencionado los ejes y lo empiezan a hacer en el segundo párrafo. No es tan difícil, aquí solo hay que hacer un switch. Entonces, cambian su párrafo, su segundo párrafo por el primero. Y el primero que pusieron un montón de contexto le sirve perfecto como un segundo párrafo, ¿no es cierto? Entonces, poco, o sea, lo más mínimo de contexto que tienen que poner. Siempre enfóquense en su tesis, en demostrar su tesis. ¿En qué es lo más importante para demostrar su tesis? Entonces, aquí vamos a ver el ensayo que nos mandó Andrea. Ella pide que en la introducción tengan una oración introductoria inicial. Puede ser igualmente un poco de background, un poco de contexto, o puede ser esa pregunta de gancho para que atraiga la atención de sus lectores, y eso sí, la tesis no puede faltar. Y eso sí, hagan una introspección. ¿Sí, Yael? Aquí tengo una pregunta. Para que sea llamativo, como tú dices en la oración introductoria inicial, ¿cómo debería empezar o cómo debería ser? Bueno, como les digo, esto no es matemáticas, no hay unas reglas para escribir, o sea, creo que depende mucho del estilo de escritura de cada persona, también del texto que estés escribiendo y del asunto que estés escribiendo. Tal vez si es un tema controversial y obviamente como esto es escritura académica, queremos ser parciales, o sea, no vas a entrar directo con un assumption, o sea, con algo que es parte de tu perspectiva, ¿no es cierto? Yo diría que lo pongas como que en contexto, o sea, lo más relevante, por ejemplo, temas históricos, o sea, cuál es la relevancia actual del tema histórico, algo que se ve bastante, por ejemplo, en los primeros ensayos de escritura académica o de composición, es que, o sea, antes teníamos temas libres, creo que ahora ya se están como que eligiendo temas más, o sea, que todos escriban sobre el mismo tema y que eviten los temas controversiales o los temas que se escriben un montón. Entonces, lo que hacemos, o sea, perdón, el error que se ve bastante común es que, por ejemplo, todos te ponen como, si van a hablar del aborto, el aborto es un problema muy grave en la sociedad actualmente. O, ¿qué te diré? La contaminación visual y que nos impide ver las estrellas. Empiezan así. La contaminación visual es un problema muy preocupante en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, es como que solo se limitan a lo descriptivo, pero tiene que ser, o sea, eso te digo, tiene que ser, como tú lo dijiste, llamativo, o sea, qué puedo decir? O sea, ¿qué puedo decir que sea curioso o llamativo o choqueante o impactante para mi lector? O sea, ¿no es cierto? Puede ser un dato curioso, o sea, algo que tal vez no sabemos, o sea, como tal vez ah, me invento, o sea, solo para el ejemplo, o sea, cómo la contaminación visual podría evitar que nosotros veamos que se acerca un asteroide y poder salvarnos del impacto del asteroide, digamos, ¿no es cierto? Entonces ya el lector dice como que, tal vez este no es un tema que me interesa, pero estoy viendo un dato importante, un dato relevante, algo que de verdad me impacta. Entonces puedes irte con una estadística, con un dato curioso, pero siempre de una manera interesante. O sea, por ejemplo, si estuviéramos escribiendo ya el ensayo argumentativo del aborto, o sea, no vamos con ataques, no vamos a decir como que si estás en contra del aborto eres un idiota, o eres un curuchupa, o si estás a favor eres un asesino, ¿no es cierto? No vamos con esas cosas, no vamos con un dato interesante. O sea, por ejemplo, Ecuador es el segundo país o el primer país de Latinoamérica con embarazo adolescente y esto causa un montón de muertes por los abortos clandestinos, algo así, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser como que llamativo. Y ahí sí definida la tesis. Si fuera argumentativo, ahí vas directo a tu argumento, eso ya lo va a explicar Steffi. O si es expositivo a la parte principal. Como te digo, el texto mismo, o sea, nos define tu pensamiento y tu voz. O sea, y cómo tú, así sea un ensayo expositivo o descriptivo que solamente nos está explicando algo, o sea, cómo tú lo compones ya nos explica mucho de tu pensamiento y de tu perspectiva acerca de cualquier tema. Avancemos. El cuerpo. Entonces, el cuerpo vamos a hacer un párrafo, como les digo, estamos basándonos en el ensayo de 5 párrafos. Entonces ya hicimos la introducción que tiene súper definida la tesis y mencionado los ejes. Ahora vamos a cada eje, a escribir cada eje de nuestros, perdón, a escribir cada párrafo de nuestros ejes, uno por cada uno. Entonces, es uno por cada idea secundaria. Entonces, quiero que vean el esquema de su profe. Aquí dice, por ejemplo, idea principal. Y está bien, o sea, no es la idea principal del ensayo, sino la idea principal de cada párrafo. Entonces, en inglés tenemos lo que se llama el topic sentence, ¿no es cierto? Entonces, la tesis o el argumento o la idea principal sería lo que en inglés conocemos como el thesis statement.
Entonces, ya está explicado más adelante, pero el thesis statement o la tesis sirve para todo el ensayo, ¿no es cierto? Es el eje de todo el ensayo. Pero el topic sentence es el eje de cada párrafo, ¿no es cierto? Es la idea principal de cada párrafo. Algo súper, bueno, aquí ya les dije como que en los párrafos sí podemos poner el contexto que a veces ponemos mucho en la introducción, entonces a veces como que queremos, o sea, queremos dar mucho contexto en la introducción y que sepan de qué vamos a hablar, porque tal vez aquel tema del que estamos escribiendo no es muy conocido para nuestro lector, entonces queremos darle como que mucho contexto. Pero acuérdense que en la introducción ya dejamos claro cómo hay que hacer, y aquí sí en los ensayos, perdón, en los párrafos de los ejes y del cuerpo pueden explayarse poniendo contexto. Esto es súper importante, tienen que saber que cada párrafo tiene que ser autónomo, o sea, sí tienen una continuación en el sentido del texto, pero tienen que pararse por sí solos, o sea, si el párrafo estuviera solo, o sea, se tiene que entender bastante bien. Obviamente va a faltar un poco de la idea principal, pero no tiene que, a veces pasa que hacemos como que una continuación literal, o sea, es como que seguimos con un párrafo nuevo, pero es como que es un punto seguido del párrafo anterior. Entonces eso no tiene que pasar, porque cada párrafo tiene que ser autónomo y pararse, por así decirlo, por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí, este es el esquema de su profe, tienen el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. Entonces en cada párrafo hay una idea principal del párrafo, no del ensayo, sino del eje, ¿no es cierto? Entonces, la idea principal, al igual como hicimos la tesis, lamento que tenemos, o sea, este es un taller súper chévere que podría ser para unas 2 o 3 clases completas, pero no tenemos el tiempo, entonces lo estamos haciendo de la manera más breve. Entonces, así como hicieron su tesis definida como como un statement, como una afirmación, como, o sea, esto, por ejemplo, en el argumentativo yo pienso esto del aborto, o sea, la despenalización del aborto evitará la muerte de adolescentes y niñas que mueren en los abortos clandestinos. Ese es mi statement, ¿no es cierto? A manera de afirmación. ¿Es completamente cierto lo que estoy diciendo? Tal vez no, o sea, tal vez sí, o sea, tal vez... Eso es lo que tengo que demostrar con la evidencia de mi texto, ¿no es cierto? Que lo que yo digo es cierto y de cierta forma estoy persuadiendo a que cualquiera que lea mi texto piense que es así. Ahora, puedo yo pensar completamente distinto y decir que abortar es un pecado y que matan a bebitos y que les arrancan las piernitas y que mamita me arrancas la pierna porque me mataste. Está bien, o sea, si eso pienso, está correcto. Pero tengo que defender mi idea de manera académica, ¿no es cierto? Entonces voy a demostrar con estadísticas, con mis referencias, con las citas de otros autores, con evidencia, cómo es que lo que yo digo es verdad y se apega a la realidad y eso es lo cierto y así voy a persuadir a mis lectores. Entonces, así como tengo definida como una afirmación mi tesis, así voy a hacer para cada idea secundaria o para cada eje. Lo voy a poner a manera de afirmación. Entonces voy a decir, por ejemplo, en la parte de educación sexual. Digo, uno de los problemas principales radica en la falta de educación sexual, o la poca o la nula educación sexual que se da a nivel educativo, de primaria y secundaria. Entonces, esa puede ser como que, regálame un ratito, Carlos, ya te contesto. Entonces puedo decir la falta de educación, bueno, lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Esa es la idea principal. Entonces tengo ideas de sustento, o sea, como que no hay una buena educación sexual, se sataniza mucho la educación sexual, no se enseña de métodos anticonceptivos, las personas religiosas enseñan la abstinencia, lo cual es un poco irreal con el mundo, ¿no es cierto? Entonces, estos son como que los argumentos que apoyan esta idea. Entonces, tengo que dejar las ideas principales de cada párrafo o de cada eje como un statement igual, ¿no es cierto? Entonces, es la idea principal y voy desarrollando en el resto del párrafo. Ya. Bueno, después sí, sigo con eso. Carlos, cuéntame. Una pregunta, y es que a mí en escritura académica lo que me enseñaron es que estos ejes en los cuales se desarrolla cada párrafo tenían que venir incluidos en la tesis, o sea, tú tenías que poner en la tesis lo del aborto, por ejemplo. El aborto es un peligro para un montón de adolescentes desde la parte social, económica y de educación. Entonces, Sí. ¿eso de ley tiene que ir ahí? ¿O si le Sí, correcto. puedo... Acuérdate, sí, correcto, Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Como les dije aquí en la introducción, tenemos que hacer breve mención de los ejes, ¿no es cierto? No vamos a decir, por ejemplo, o sea, lo que dije, por ejemplo, de la falta de educación, que está se enseña mal y falta mucha educación, etcétera, ¿no es cierto? Pero digo, o sea, voy a hablar, o sea, por ejemplo, mi tesis de que los abortos clandestinos matan un montón de niñas y adolescentes, y
voy a sustentar mi tesis hablando solo de la educación. Entonces, como tú dijiste, solo mencionamos, o sea, no explicamos, o sea, no escribimos la idea principal de ese párrafo o de ese eje en la introducción, solo lo mencionamos. Entonces decimos, voy a hablar de la parte de educación, de la parte legal y de la parte cultural, ¿no es cierto? O de la parte moral, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran escribir, pero solo lo menciono. Es correcto, justo lo que tú dijiste. Entonces así con cada párrafo, ¿no es cierto? Ahora sí, algo súper importante que nos pidió su profe es que no confundamos la introducción con el cuerpo. Entonces aquí solo vamos a contrastar un poco lo que ya dijimos. Entonces, la introducción, la tesis, o sea, la tesis que tengamos, el argumento, la idea principal, es la base del ensayo, ¿no es cierto? La introducción, como les digo, algo que sí tiene que tener de ley es que tiene que contener la tesis o la idea principal y mencionar los ejes, lo que ya dije, ¿no es cierto? Y el cuerpo, o sea, cada párrafo del cuerpo debe tener de cierta forma su independencia, como les dije, su autonomía. O sea, en cada párrafo tiene que estar definida la oración del párrafo, o sea, el topic sentence, ¿cierto? Y tiene que definir la idea central u oración principal en cada párrafo y luego irse desarrollando. Y obviamente tiene que estar en concordancia del resto del párrafo y obviamente apegarse a la tesis, ¿no es cierto? Porque eso les digo, si ustedes tienen definida la tesis, aquel eje que hagan, o sea, va enfocado a fortalecer la idea y a comprobar la veracidad, de cierta forma, de sus argumentos. Ya. Aquí explicado un poquito más. La introducción es la idea principal del ensayo, ¿no es cierto? Y cada párrafo de cuerpo, o sea, tiene una idea principal que es secundaria para el ensayo, pero del párrafo. Entonces, en un párrafo no en la introducción, sino en los de cuerpos, por ejemplo, puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias, ¿no es cierto? Entonces, la idea principal del párrafo, o sea, o el eje explicado, es como que la idea principal. Por ejemplo, este es un ejemplo súper simple. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos, ¿no es cierto? Y esto ya no es tanto de argumento, sino como que de expositivo o de descriptivo. Entonces, la idea principal es esa, y la idea secundaria sería como que esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos, ¿no es cierto? Pero esto en los ensayos de eje, no en la introducción, porque en la introducción, acuérdense, tenemos que tener nuestra oración introductoria, nuestro gancho, nuestro dato interesante, etcétera. Dar un poquito más de contexto, pero lo más básico, explicar nuestra tesis bien definida y decir como que, ok, voy a defender mi tesis o voy a exponer mi tesis yéndome por estas aristas. Esto y aquello. Solo mencionado, ¿no es cierto? Ya cuando explico los ejes, o sea, la oración principal de mi eje va a ser esta, la idea principal. Y después tenemos las ideas secundarias. Entonces espero que eso haya quedado claro para Carlos y para el resto. Ok. Ahora sí, la conclusión. Y con esto acabo mi parte. Sí, con esto acabo mi parte. Entonces, algo súper importante, como les dije, para mí la conclusión creo que es una de las partes más importantes, si no la más importante, tal vez más importante que la misma introducción, es la conclusión. Porque de todo lo que tú analizaste, o sea, de cómo ya estuviste defendiendo la tesis, es como que, ok, o sea, ya te leímos, ya sabemos qué piensas, o sea, ya nos llevaste a tu viaje explorativo sobre tus ideas, sobre tus argumentos acerca de tal tema, pero, ok, o sea, ¿qué me quedo con eso? O sea, un error muy común que se comete es que en la conclusión hacemos un resumen, o sea, volvemos a escribir lo que ya dijimos, o sea, lo que ya pusimos las ideas, usamos un resumen o un parafraseo de nuestra tesis y mención rápida de los ejes. Lo cual no tiene sentido porque otra vez ya te leímos, o sea, no, ¿por qué repites aquello que ya dijiste? O sea, esto sí que se les quede muy claro, la conclusión no es un resumen, ¿ya? La conclusión es un algo más, es una idea superior, una reflexión, un mensaje. Es ese algo más que le estás mostrando a tu público, eso a lo que le estás persuadiendo que piense. Que en un 100% es tu forma de pensar, es tu perspectiva, y está bien, porque es tu ensayo, es tu idea. Como les digo, no tienen que escribir con cierta intención para agradarle a su profesor o agradarle al editor de la revista en la que quieren publicar. O sea, como les digo, solo usen las herramientas académicas para expresar sus ideas. Pero siempre en la conclusión, o sea, ya, de todo lo que escribiste, ¿qué sacas? O sea, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué sacamos de eso? Aquí voy a hacer con ustedes un ejercicio súper simple o bueno, una explicación del ejercicio que hago súper simple con los estudiantes para explicarles cómo se hace la conclusión. Digamos que hoy se acaba la pandemia. O sea, se acabó la pandemia del COVID-19 y yo les digo, chicos, no sé, el mismo Carlos,
¿cuál es tu conclusión de la pandemia? No me respondes, es retórico. Entonces, no me vas a decir que la pandemia surgió por el virus del SARS-CoV-2, que apareció a finales de noviembre del 2019 en China y paralizó todo el mundo, y cuando llegó a Ecuador mató un montón de gente y nos confinaron, y se murió un montón de gente de Guayaquil, y después estuvieron desarrollando la vacuna y cosas así, ¿no es cierto? Porque nosotros lo vivimos en carne propia. Si tú dirías eso, o sea, si esa fuese tu conclusión de la pandemia, es igual que al final de tu párrafo de conclusión hicieras un resumen, lo cual no tiene sentido porque te digo otra vez, para que caches más o menos, lo vivimos en carne propia, o sea, y cuando decimos una conclusión, eso les digo, es un pensamiento más allá. Y esto es lo chévere porque cada persona en el mundo tenemos nuestra propia conclusión de cualquier cosa. O sea, y con respecto a la pandemia, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, mi conclusión de la pandemia es que nos ayudó a apreciar más nuestra familia, a que lo más importante de la vida está dentro de nuestro hogar, o que de nada nos sirve tener tanto dinero, tantas cosas acumuladas en nuestra casa si no tenemos con quién disfrutarlo, o la pandemia nos enseñó a apreciar más el mundo exterior, a cuidar más el medio ambiente, o pueden tener conclusiones del tipo político, como que, o de la parte del manejo de los sistemas de salud, como que en Latinoamérica se maneja súper mal los hospitales y hay un manejo terrible de la parte sanitaria, no se les paga bien a los médicos, los países del tercer mundo no invierten en investigación, solo los países desarrollados y con ciencia y tecnología pudieron hacer las vacunas, o cosas de política, o cosas así, ¿no es cierto? Cada persona tiene su propia conclusión de las cosas, pero es eso, o sea, no es un resumen, no es una recapitulación de las cosas. O sea, sí puedes decir, por ejemplo, en los papers es súper común que tú digas, ok, en esta investigación cumplimos con los objetivos, ¿no es cierto? Y encontramos esto, y a partir de esto sugerimos tal cosa, o sea, tal vez no nos ayudó, o sea, algo que siempre, que me gusta un montón y que es bastante repetitivo, pero me gusta un montón y creo que está correcto, por ejemplo, en los papers académicos te dicen como que, ok, no pudimos, tal vez no cumplimos el objetivo al 100% o falta mucha investigación en esta área y, ¿no es cierto?, invitan al resto de investigadores a que continúen la investigación. No dicen, o sea, no es, esto suena un poco irónico, pero la conclusión o las conclusiones no son concluyentes o no son absolutas, ¿no es cierto? O sea, siempre hay un algo más. Y es eso lo que tienen que hacer. O sea, en su conclusión ustedes tienen que dar una invitación a ese más. O sea, a que, por ejemplo, en la parte del aborto que estoy usando de ejemplo. O sea, ok, ya definí por qué, o sea, ya defendí, mejor dicho, mi tesis, pero en esta conclusión, ok, o sea, ya sabemos esto, ya lo expuse, pero ¿qué más? O sea, puedo ir a algo más, o sea, puedo ir a apelar para que mi escritor se sensibilice un poco de que como que, sobre todo lo que quiero es que él diga como que, ok, o sea, es cierto, o sea, tiene razón, o sea, esta persona que escribió este texto o sea, me está demostrando que así es, o sea, y es algo que yo no veía, ¿no es cierto? Y es como que en la parte de la conclusión puedo decir como que tal vez, no sé, puede ser como un contraste, como que tal vez las cosas en el pasado que eran, que perdón, déjenme aclarar un poquito en mi mente. Las cosas que en el pasado eran ilegales, ahora ya no son, o sea, pero en ese momento eran ilegales porque habían muchos prejuicios o connotaciones religiosas de las cosas. Por ejemplo, la esclavitud. Por ejemplo, que las mujeres no puedan votar o no puedan estudiar o que no sean ciudadanas o que no puedan tener una cuenta de banco o no sean independientes o sean solo los esclavos del marido y para tener hijos, ¿no es cierto? Todas esas cosas hemos estado evolucionando como humanidad, ¿no es cierto? Entonces, aquellas cosas en algún momento eh, estaban bien, o sea, eran legales y estaban moralmente bien, pero ahora no, porque hemos estado evolucionando como sociedad. Es exactamente lo que pasa con el aborto, es exactamente lo que está pasando, por ejemplo, con los derechos LGBTI, o sea, o las diversidades sexogenéricas, ¿no es cierto? O sea, antes, o sea, pensamos que la gente que se identifica con otro género, que se cambia de sexo, etcétera, o sea, les estamos privando de nuestros derechos. O sea, en algún momento como sociedad, o sea, ahorita estamos pensando que eso está incorrecto, que eso está mal, que eso es un pecado, ¿no es cierto? Pero conforme vamos evolucionando, o sea, la ciencia y como humanidad y vamos teniendo más perspectivas, o sea, vamos siendo más abiertos a nuevas perspectivas, o sea, vamos cambiando esas ideas, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así. Si ese es mi pensamiento, yo tengo que darle esa conclusión, o sea, esa nueva visión, esa invitación a que vea ese más allá, o sea, ese cómo avanzar en esto nos va a hacer una mejor sociedad.
Y sobre todo estamos defendiendo los derechos de las mujeres que, primero, no quieren ser mamás, o sea, y no podemos obligarles, el Estado no puede obligarles ni castigarles con cárcel o con otro tipo de penas legales a las mujeres que desean abortar, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es eso. O sea, ya esto, de todo lo que dije, o sea, ¿a qué concluyo? Entonces, eso es la conclusión. Entonces, eso con respecto al esquema del ensayo, espero que les haya servido un montón. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden preguntarme después de la clase o pueden tomar una tutoría en el Writing Center. Ahorita somos 12 tutores, 11 tutores que estamos este verano para ayudarles. Y trabajamos todo el año, excepto el mes de vacaciones. Entonces, eso chicos, seguimos con Steffi. Muchas gracias por su atención. Ya, chicos. Bueno, JP ya nos ha hablado bastante de la tesis y como nos dijo, tenemos que hacerle a manera de afirmación. Entonces, por ejemplo, en un ensayo argumentativo, nuestra tesis sería el argumento principal. Pero en este caso, en el ensayo expositivo, es la idea principal. Como se mencionó, tiene que ser lo más importante, el eje principal del que ustedes van a hablar. Y a partir de este van a generar sus otros 3 ejes que van a ser como de apoyo, de soporte de la tesis. Entonces, también como Carlos mencionó, si los ejes deben ir incluidos dentro de la misma tesis, bueno, yo considero que depende. Si, por ejemplo, tus ejes son, como mencionaba, económico, social, político, ¿ya? Son palabras cortas que podrían ir en tu tesis y, bueno, continuamos con lo del aborto, ¿ya? Entonces podemos decir, el aborto es un tema controversial debido al carácter social, político, económico. Entonces, todo eso sí alcanza en mi tesis y es una oración bien estructurada que, o sea, es una tesis completa, ¿no? Porque estamos mencionando todos nuestros ejes, pero si tenemos un tema más largo y nuestros ejes también son más largos, tal vez lo que podrían hacer es escribir su tesis y utilizar esta que se llama frase organizadora, que es en la que ustedes mencionan sus ejes. O sea, para que esté más estructurado, ¿no? Y también depende mucho del estilo de escritura de cada uno. Entonces, ustedes pueden ver si ustedes quieren incluir los ejes dentro de la tesis, pero ven que ya les queda una oración de 5 líneas. O sea, yo les recomendaría que mejor escriban separados, o sea, la tesis y la oración organizadora. ¿Ya? Ajá, entonces le puedes cambiar, porfa, JP. Ya. Entonces, miren, como aquí dice, la tesis se encuentra en el párrafo de introducción y no excede una oración, ¿ya? Pero no porque solo sea una oración vamos a hacer 5 líneas ni nada, ¿ya? Entonces, acuérdense que lo importante de una oración es que se entienda y puedas leer con fluidez, porque a veces si haces una oración muy larga puede que pierdas la importancia de la tesis y también el sentido y puede que el lector se confunda un poco. Entonces aquí dice, es la idea que el autor apoya en el ensayo. A ver, entonces ahorita le voy a pedir a Diego Montenegro, ¿me puedes ayudar por favor leyendo este cuadradito que está en rojo? Quizás no no sea un experto, pero creo que Abraham Lincoln fue el mejor presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX. Ya, entonces tú mismo, Diego, o alguien más puede decir por qué está mal esta tesis, o sea, en base a lo que les hemos explicado, que está incorrecto. No estoy siendo conciso como debería ser al exponer algo, porque pone quizás no sea un experto en el tema. Entonces debería ser más conciso en lo que estoy queriendo decir. Y justamente tiene que ser una afirmación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es un ensayo argumentativo, tú tratas de persuadir al lector de que tome tu misma postura. Y si tú dices como que tal vez no soy un experto, pero creo esto, o sea, pierde mucha credibilidad el escritor. O sea, si yo soy el lector y digo, esta persona, o sea, está dudando de lo que está escribiendo, entonces eso no es lo que queremos transmitir. Y también en un ensayo expositivo tú te estás basando en fuentes académicas, entonces tampoco podrías decir como que creo que es esto, no, porque tú ya revisaste la bibliografía, ya hiciste un análisis y estás basado en hechos. Entonces, por eso es que esta tesis está incorrecta, justo como Diego nos dijo, súper bien. Y ahora, María Alejandra Jaramillo, ¿puedes leer la que está en verde, por favor? Ya, de acuerdo con lo señalado y los resultados demostrados, no es de asombrar que Abraham Lincoln haya sido considerado por muchos como el más grande presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Ven, aquí dice, de acuerdo con lo señalado y los resultados
demostrados. O sea, esto es mucho más creíble porque estás diciendo que te estás basando en algo, te estás sustentando y no te estás inventando tú, sino que hiciste un análisis de todo esto para poder decidir esta idea. Entonces, eso igual tiene más credibilidad y tu lector lo va a aceptar más que diciendo tal vez Abraham Lincoln fue el mejor presidente. ¿Ya? Ajá, igual si tienen cualquier pregunta, alzan la mano o me interrumpen. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo hacer una cita en formato APA. Ya, entonces nosotros utilizamos bastante como la teoría del sándwich, que lo que significa es que si tú tienes una cita, la cita va a ser la carne, el jamón, lo que tú quieras, ¿ya? Pero vamos a ponerle dos tapas. Entonces la primera tapa es del pan, es introducir la cita. Por ejemplo, podemos decir como aquí ponemos el apellido, me invento ya, Pérez, argumenta que introducimos nuestra cita. Y luego la tapa de abajo es una explicación de la cita. Entonces tú dices, en base a esto se corrobora la información, no sé cuánto, ¿ya? Entonces, o sea, ustedes tienen que explicar por qué pusieron esa cita, por qué la incluyeron, cuál es la relevancia de esta cita en mi ensayo, por qué la tuve que incluir. Ajá, entonces sí, se entiende, si no me avisan para repetirles. Bueno, creo que sí, sí se entendió. Ya, eso cuando estamos haciendo una cita textual, como vimos que tenía las comillas, entonces es una cita textual corta, pero también tenemos otra forma de hacer una cita que es la paráfrasis. Entonces, voy a preguntar aquí, Nicole Haynes, no sé, o Hines, ¿me puedes decir qué es una paráfrasis? Sí, o sea, de lo que yo sé es como no decir textualmente, o sea, como en la cita como directa, o sea, va entre comillas, porque estás como diciendo exactamente lo que dijo el autor. En cambio, en la paráfrasis prácticamente lo dices en tus palabras. Exactamente. Sí, muy bien. Justamente aquí creo que decía que le estamos explicando en la forma en que nosotros lo entendimos, pero es la misma idea del autor, ¿no es cierto? Si digamos que el autor dice el aborto debería ser ilegal, entonces yo parafraseo y no puedo decir, según Pérez, el aborto es legal. O sea, tengo que mantenerme en la misma idea del autor. Sí puedo cambiar algunas palabras, pero acuérdense que no podemos inventarnos una cosa y decir que el autor afirma eso. Entonces, es la idea del autor en palabras puede ser más simples para que nuestros lectores entiendan, porque ustedes ya tienen un conocimiento, entonces lo pueden transferir de una manera más sencilla. Pero sí, o sea, este no va entre comillas ni en bloques, sino que va en texto normal, pero también lo deben citar. Ya. Entonces, ahora Paula Espinosa nos va a ayudar leyendo la cita directa, por favor. Ya. La necesidad de dotar al gobierno de una estructura administrativa capaz fue reconocida rápidamente en Puerto Rico como parte de los planes de reorganización gubernamental. Ya, y Pedro Bolaños va a leer la paráfrasis, por favor. Ya, entre los planes de organización del gobierno debe estar el capacitado con una buena estructura administrativa. Ya, entonces aquí como pueden ver la cita textual está entre comillas y tenemos igual la fuente, es el apellido, el año y la página de la que la sacaron, pero en la paráfrasis como pueden ver es mucho más corto y más directo, está diciendo lo mismo pero súper directo, como se necesita una buena estructura administrativa. Ya nada de Puerto Rico ni así, es la misma idea, pero más corto, más conciso, igual tienen la cita con el apellido y el año. Sí, ¿le puedes pasar, por favor? Ya, entonces ahorita vamos a ver un poco de cómo es el formato de APA de la 7ª edición. Ya, entonces el tamaño del papel es tamaño carta, que aquí les dice las dimensiones. En esta nueva versión se han incorporado nuevas fuentes, porque antes solo teníamos Times New Roman 12, pero ahora ya tenemos Georgia, Computer, Calibri, Arial, Lúcida, y aquí les dice esto de con serifa, sin serifa, es que son como unos adornos de las letras, ¿ya? Entonces, bueno, creo que nosotros por lo general utilizamos Times New Roman, entonces eso está súper bien. Ahí es la que siempre utilizamos. Ya, de ahí el espaciado es interlineado 2.
y sin espacio entre los párrafos, alineación a la izquierda y sin justificar, y sangría en la primera línea de cada párrafo de 1.27 centímetros y sangría francesa igual en las referencias. Ajá. Ya, bueno, los márgenes son iguales en todos los lados de 2.54 centímetros y en las páginas se van a numerar en números arábigos que son los que siempre utilizamos en el extremo superior derecho de cada página. Sí, ya. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un ensayo, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver todos los elementos. Primero pusieron el nombre de la persona que escribió, luego el nombre del profesor, la clase y la fecha. Entonces, como pueden ver, el título no está en negrillas, ni subrayado, ni nada. Está normal, solo que es centrado. Y aquí el título también está arriba como en el encabezado junto al número de página. Entonces acuérdense de poner también su título con el número de página en el extremo derecho. Y bueno, aquí en la primera línea no le puso sangría, se debió haber equivocado, pero sí, cada párrafo tiene que tener sangría al inicio, porque eso nos da a entender que es un nuevo párrafo. Ajá, y como pueden ver, aquí están todos los párrafos con sangría, igual tenemos las referencias y, ajá, eso. Las citas, perdón. Ya. Steffi, ¿me regalas un medio minutito para explicarles algo? Este es un ensayo de hace bastante tiempo que usé de ejemplo, es de la U. Miren, ahí se llamaba Composición 2. Entonces, sí tiene unos errores, como mencionó Steffi. Por ejemplo, el título no está en negrillas, que sí debería estar. El párrafo introductorio no tiene la sangría o el tabulado. ¿Qué más podemos ver? En la parte del encabezado, al lado de la numeración, siempre son 3 palabras, pero en el caso de que estas 3 palabras no tengan sentido, tengo que usar una cuarta palabra, ¿ya? Entonces, en este caso sería, o sea, técnicamente debería ser la enigmática mona, pero suena un poco raro, ¿no es cierto? Entonces ahí sí necesitamos la cuarta palabra que diga la enigmática Mona Lisa. Ya, eso, bueno, como saben, este no es un taller para citas ni referencias, porque eso sería otro tema aparte, pero si tienen dudas acerca de eso, ahí sí les toca tomar una tutoría en el Rating Center. Otra cosa es que, súper rápido, algo que el formato APA dice, y es o sea, aquí en la China y en cualquier lado que escriban en formato APA, siempre va su nombre, o sea, este es el esquema de ensayos, porque si fuera un texto más largo, tienen que hacer una carátula. Pero bueno, siempre va su nombre. El nombre del profesor o de la profesora es opcional. Siempre va el nombre y el código de la clase. En este caso, 210 es el código de la clase, pero según la malla académica. Pero nosotros tenemos el NRC, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que escribir, porque en el NRC el profesor sabe cuál paralelo es el que está manejando. Entonces, va el código, sí puede ir el código de la malla, pero es más importante que vaya el NRC porque el profesor sabe de qué paralelo va. Y la fecha, eso sí, siempre va. Ya, JP, gracias. Ajá, y creo que JP ya les mandó por el chat el link para que puedan descargarse la última edición y ahí pueden revisar cualquier duda que tengan igual. eh, o sea, siempre pueden revisar el formato porque nosotros no somos expertos en cada tipo de texto ni en cada formato. Entonces ahí pueden ver si tienen alguna duda puntual. Sí, porfa, ya está mandado al chat, ahí solo descárguense. Eso les sirve para todos y para cualquier duda que tengan más profunda. Ya, y este creo que es el que les mandaste, JP, es el de Purdue. No, este es como que donde pueden averiguar cualquier cosa que está más explicado. Ah, ya chicos, entonces aquí pueden revisar más información. Si les quedó alguna duda, como ven aquí hay full de cómo hacer las citas en el texto y también las referencias, o sea, ahí es diferente dependiendo de cada fuente, entonces ahí pueden consultar específicamente en base a dónde sacaron sus datos. Ajá. Le puedes cambiar. Ya, solo una cosa que no me acuerdo quién preguntó cómo hacer el gancho. Entonces, también lo que podrías incluir pueden ser una pregunta retórica, puede ser un dato estadístico o podría ser incluso una quote, una frase que dijo alguna persona célebre acerca de tu tema, pero, o sea, acuérdate que esto es lo que invita al lector a seguir leyendo. Entonces, es una oración que te llama la atención para que tú continúes leyendo, ¿ya?
Entonces, hay muchos elementos que podrías utilizar y depende de ti el que te guste más para que, o sea, como toda la escritura depende del estilo de cada uno. Entonces, no es que siempre que hago un ensayo expositivo voy a utilizar datos estadísticos, sino más bien es lo que a ti te parece que suena mejor y queda mejor en cada contexto. Ajá, puedes utilizar también mucho la parte emocional. Eso llama mucho la atención. O sea, creo que en cualquier tipo de texto, por ejemplo, digamos del cambio climático. Entonces puedes decir, sabías, bueno, no sabías ya, sino en la actualidad 10.000 especies están en peligro de extinción y la cifra incrementa cada año. Entonces, eso es una parte emocional que te va a decir, o sea, ¿qué está pasando? Quiero seguir leyendo para enterarme cómo puedo contribuir y cosas así. Ajá, eso quería decir. No sé si alguien más tiene una pregunta o algo que no quedó muy claro. Ya, y en caso de que les surjan luego preguntas o cualquier cosa, pueden agendar una cita en el Writing Center a través de un link que no sé, JP, si les puedes poner también aquí o les pongo yo. Ajá. Y atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 en verano y cuando ya empecemos el semestre tenemos un horario hasta las 5:30. Eso, chicos, entonces espero que les vaya súper bien con su ensayo, suerte y cualquier duda pueden escribirnos o hacer una nueva cita. Igualmente, muchas gracias, chicos. Espero que también les deseo mucho éxito en sus ensayos. Ya saben que estamos para ayudarles en cualquier escrito que tengan, si sea para cualquier clase o si ya están publicando su primer paper, estamos aquí para ayudarles en la parte de la escritura y usar todos los elementos para que sean, o sea, darles las herramientas para que sean mejores escritores. Entonces, eso, con eso concluimos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Anthony, que estaba a cargo de la clase el día de hoy. Sí, bueno, pues les agradecemos mucho. Creo yo que nos ha dado una guía muy importante para redactar nuestro ensayo expositivo. Igualmente, Andrea dijo que pues en la carpeta estaban las instrucciones para subir lo que es el esquema primero y que se acuerden de que se cierra la carpeta hoy. Entonces, que estén pendientes de eso para que pues puedan subir el esquema a tiempo. Entonces, muchas gracias igualmente a los chicos del Writing Center. Ojalá pues estemos viéndonos en cualquier otra cita que cualquiera vaya a agendar. Entonces, muchas gracias. Un buen día, chicos, que pasen bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias.